En la clase 4 del 1 de junio pudimos revisar el tema de la belleza clásica, tema de la belleza para los griegos en la Edad Antigua. ¿Por qué vemos esto? Porque nos va a permitir contrastar este tema con lo que pase después en la Edad Media, y también les va a servir para entender de mejor manera el Renacimiento, que es algo que van a ver el próximo año en octavo. Podemos ver aquí dos ejemplos de distintas épocas de un ideal de belleza, de lo que se cree que es bello en esta época. Tenemos en los tiempos primitivos o la prehistoria, tenemos la imagen de una mujer robusta, con sus órganos sexuales exagerados, con sus senos de gran tamaño, igual que sus caderas, y como ustedes lo mencionaron en clases, esto se debe a la idea de amamantar, de procrear, de dar vida en una época que la sobrevivencia de los hijos y de las personas en general era muy difícil. Conseguir alimento, sobrevivir, que los hijos vivieran hasta adultos. Por lo tanto, era el ideal, lo que se quería llegar a la belleza. No es que las personas o las mujeres que se consideraran bellas fueran personas robustas, sino que aquí se estaba considerando el tema de la sobrevivencia y de la procreación. Muy distinto es el caso de la estatua griega, que aquí nos presenta una diosa a punto, parece, de lanzar una lanza. Podemos ver el detalle, el movimiento, podemos ver lo parecido que es a un ser humano, y podemos ver la búsqueda de la perfección de esta época. Podemos decir que lo bello entonces va a depender de la época y el contexto que estudiemos. En clases vimos también un video de lo que hoy día podríamos considerar bello, pero podemos estar o no de acuerdo con esas definiciones, o intentar reproducir de mejor manera el ser humano perfecto. Y se puede llegar a ella a través de la observación, cálculos matemáticos, ciencia, etc. Policleto fue un hombre, un estudioso, un filósofo, un artista, y él se dedicó a observar a la naturaleza y a los seres humanos, y llegó a la conclusión de que todos los seres humanos teníamos ciertas medidas. Veamos que nos hablan de Policleto y del Doríforo, que es su obra más estudiada. Hoy sabemos que originalmente tuvieron colores brillantes que se perdieron con el paso del tiempo. Esta escultura se le conoce como Doríforo y fue hecha en bronce por Policleto en el siglo V antes de nuestra era. Si bien esa escultura original no se conserva, sabemos de su existencia gracias a una copia en mármol encontrada en Pompeya. Además de ser un gran artista, el escultor griego Policleto fue un intelectual muy aficionado a las matemáticas y realizaba sus esculturas basándose en cálculos numéricos para establecer las más bellas proporciones del cuerpo humano. Así estableció su canon clásico de belleza, y esta escultura es considerada su máxima expresión. Doríforo se convirtió en un modelo a seguir para representar la belleza masculina, el ejemplo de las perfectas dimensiones del cuerpo humano y la concreción plástica del sistema de proporciones que Policleto había logrado en su famoso tratado sobre el canon. En esta época, la belleza era interpretada como armonía y proporción, y la proporción derivaba del equilibrio entre las partes. A través de esta escultura, Policleto establece que la altura total del cuerpo debe corresponder a la medida de 7 cabezas. El torso puede dividirse en 3 partes iguales, tomando como medida la existente entre el pliegue inguinal y el ombligo. También la cara se divide en 3 partes iguales, coincidentes con la frente, la nariz y el mentón. Teníamos entonces que Policleto fue una persona que observó al ser humano, tomó medidas, midió. Él era matemático, era una persona de su época, era un griego preocupado por llegar y transmitir esta perfección del ser humano, pero para ello debía encontrar las medidas exactas para poder reproducir a estos seres humanos con su arte. Ustedes en clase hicimos la comprobación de que aproximadamente 7,5 cabezas es lo que corresponde a la altura de nuestro cuerpo. Podemos decir entonces que los griegos y Policleto en su arte utilizaban la observación, no la improvisación, las matemáticas, las ciencias y no la suerte. Era algo que era estudiado,
¿Qué otras características que se buscaba con la creación de estas obras? La armonía, un equilibrio, la perfección, la belleza, la proporción, poder reproducir al ser humano y lo mejor del ser humano. Y para terminar, ustedes en clases dijeron algunas características entonces del ideal de belleza griego. Hablaron de belleza, de la observación, el uso de la razón. Las personas en esta época valoraban usar, pensar, meditar y aplicarlo a las distintas esferas de la vida. Por ejemplo, en este caso, el arte. El ser humano como el centro de estas obras, la naturaleza también, el uso de la matemática y la mitología, que fueron temas recurrentes en el mundo del arte griego. Espero que les haya servido, chiquillos, y vemos en la próxima clase el tema de la democracia griega y de la ciudadanía.